Dios. Pues ya llegamos a la mitad de la conferencia y espero que todos hayan recibido una bendición de los mensajes. Hay algunos que me estaban preguntando por tener una copia de estos mensajes. Estamos grabándolos en audio y también en video. Entonces los que desean tener copias pueden hablar conmigo, pero creo que para esta noche vamos a tener unas hojas de pedido para que puedan indicar los que desean tener y comprarlos y llevarlos con usted cuando terminemos. También quería mencionar que en la silla ya tenemos todavía algunos volantes para invitar otras personas para venir y compartir de la bendición. Entonces, con mucho gusto pueden llevar estas hojas para traer sus amigos, sus compañeros, para compartir en la bendición. Otra vez es una bendición poder presentar a mi hermano David Logacho. Aprecio, David, tu ministerio con nosotros y adelante para compartir. Bien, buenos días a todos. Me anima mucho tener la imagen del Cotopaxi acá atrás mío. Si ustedes alguna vez visitan Ecuador, uno de sus destinos turísticos debe ser ir a este volcán. Ojalá hasta ese momento no erupcione, pero es muy hermoso, es un viaje muy interesante. Uno puede ir en auto hasta el borde mismo de la línea de nieve y bueno, después para ir a la cima sí se necesita alguna técnica especial, pero hasta la línea de nieve se puede ir en auto, así que es una buena cosa poder conocer de cerca este volcán. El cono es casi perfecto y realmente será una tristeza que si eventualmente erupciona, ese perfecto cono se eche a perder. Bueno, en esta mañana yo creo que el Señor está creando la atmósfera apropiada para la palabra del Señor. Hermosa la música, la alabanza, los números especiales, en realidad han sido de muchísima bendición y yo creo que de esa manera Dios está moviéndose a través de su Espíritu para preparar nuestro corazón para la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Malaquías y como recordaremos, Malaquías dice que es la profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Marque esa palabrita allí, contra. Es una palabra fuerte, es una palabra dura. Alguien me estaba diciendo, hermano, usted nos ha garroteado tanto que la próxima vez tengo que venir con un casco de seguridad porque nos está golpeando demasiado. Pero bueno, lo que pasa es que la palabra del Señor es así y cuando uno enseña un libro es bueno porque allí está todo. Uno no tiene que pasar el tiempo en hablaré de esto, no hablaré de esto otro. Si hablo de esto, a lo mejor alguien se ofende. Si hablo de esto, tal vez alguien se va a sentir mal y va a dar vuelta y va a salir del lugar, lo que sea. No, cuando hay que enseñar todo el libro, está allí y uno simplemente lo toma y lo dice. Y por supuesto que las enseñanzas, muchas de ellas, tienen principal aplicación en el mensajero. Y eso es lo que Dios ha hecho conmigo en mi propia vida, utilizando su palabra para examinar mi corazón. Y estoy seguro que con varios de ustedes estará haciendo lo mismo. En la porción que tenemos para esta mañana, Malaquías capítulo 2, versículos 10 a 12, son apenas 3 versículos que fácilmente pueden dividirse en la reprensión, versículo 10, y luego la retribución en versículo 12. La reprensión, versículos 10 y 11, y la retribución, versículo
12. Antes de ir a examinar el texto en mayor detalle, debemos reconocer que Satanás es muy astuto. El enemigo es muy sabio para atacar al Señor y a su pueblo. Y cuando no tiene éxito tratando de atacar a la iglesia, él recurre a esta táctica de lo que se llama el yugo desigual. Esto del yugo desigual no es un asunto nuevo en la iglesia. Es tan antiguo como la misma humanidad. Los patriarcas lo sufrieron y podemos ver, por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo 28, muy temprano en la historia del pueblo de Israel. Génesis capítulo 28, cuando el pueblo todavía estaba en su etapa de formación, vemos que ya este problema estaba presente en aquella época en la descendencia de Isaac. Mire lo que dice Génesis capítulo 28, versículos 8 y 9, hablando de uno de los hijos de Isaac, Esaú. Génesis 28, 8 y 9 dice: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Esaú es el prototipo del apóstata, una persona que dice que es, pero en el fondo no es. Y algún momento se manifiesta. Y con Esaú sucedió exactamente aquello. Esaú sabía que su padre se enojaría mucho si él tomaba como mujer a alguien de los cananeos. Y justamente eso es lo que él hizo. Versículo 6 de Génesis 28 dice: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Es decir, que Esaú conocía a ciencia cierta que tomar una de las hijas de Canaán sería altamente ofensivo para su padre Isaac. Pero fue exactamente eso lo que hizo. Lo dice el texto. Sabiendo que eso ofendería a su padre, fue y tomó como esposa a las hijas de Canaán. Esaú es el prototipo, es el modelo del apóstata. Eso nos habla el libro de Hebreos capítulo 12, hablando del testimonio de este hombre, Esaú. En Hebreos capítulo 12, los versículos 16 y 17, dice lo siguiente de Esaú: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Una de las características de este hombre, fornicario y profano, como dice allí en Hebreos, era que él despreciaba las cosas importantes, las cosas de Dios, despreció su primogenitura, y en el momento que él tuvo que elegir una mujer para casarse, no buscó entre las mujeres de su pueblo, sino que se fue y buscó entre las mujeres de Canaán. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es decir que es claro que el enemigo ha estado intentando debilitar al pueblo desde muy temprano. Luego pasó el tiempo y no fue solamente Esaú, sino que fueron muchos más. Mire lo que dice, por ejemplo, el libro de Jueces, capítulo 3. Busquemos allí en nuestras Biblias, libro de Jueces, capítulo 3, versículos 5 a 6. Esto está sucediendo
en una época de triste recordación de la historia del pueblo de Israel, cuando cada cual hacía lo que bien le parecía. Y en Jueces capítulo 3, versículos 5 a 6 encontramos estas palabras. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. No es extraño que en la época de peor condición espiritual del pueblo de Israel se estén dando estas cosas. Cuando los israelitas estaban tomando de las hijas de los cananeos y dando a sus hijas a los hijos de los cananeos. El enemigo es astuto y el enemigo sabe que a través de eso él va a conseguir debilitar al pueblo. Y en la misma época se levanta un personaje muy reconocido, Sansón. Sansón. Pero mire la historia de Sansón, Jueces capítulo 16. Después de tener unas experiencias terribles en su relación de pareja, Sansón tenía toda la fuerza para dominar muchas cosas, menos su carácter, menos la lujuria que era propia de su carne. Y en Jueces capítulo 16, versículo 4 dice lo siguiente: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y se enamoró tan locamente de esta mujer pagana que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para permanecer con ella. Y usted conoce la historia de cómo eventualmente esta mujer fue utilizada por los filisteos para que Sansón revele el secreto de su poderosa fuerza. En el versículo 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esa acción de parte de Sansón de entregarse a una mujer impía resultó en que Sansón pierda los ojos, pierda la libertad, pierda la dignidad, pierda la fuerza. Todo pérdida. ¿Dónde comenzó todo? Pues comenzó cuando él se enamoró de esa mujer filistea llamada Dalila. Y el final de Sansón es triste. Miren lo que dice versículos 25 y 26. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, esto está hablando de los filisteos, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Qué interesante, este hombre poderoso en fuerza, este hombre que pudo haber sido una Dalí en la mano del Señor, como resultado de unirse en yugo desigual con Dalila, primero perdió los ojos, perdió la fuerza, perdió la dignidad, perdió la oportunidad de ser utilizado grandemente por Dios. ¿Y cómo terminó? Dice que los filisteos lo trataron como que fuera un juguete y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. ¿Sabe? El yugo desigual es terrible. El yugo desigual nos vuelve ciegos, nos hace perder la libertad que tenemos en Cristo, nos hace perder la dignidad que tenemos como hijos de Dios y quedamos a merced del enemigo, como un juguete. El enemigo puede hacer cualquier cosa con la persona que ha andado por esa senda de unirse en yugo desigual con el incrédulo. Y lo que más le interesa a Satanás es tener a nosotros como hijos de Dios
en calidad de juguete del enemigo. Entonces, Satanás es muy astuto para debilitar y mantener en opresión al pueblo. Avanzamos y llegamos a la época de Salomón. Salomón, aquel hombre que tenía una sabiduría como ningún otro. Aquel hombre que cuando Dios le dijo, pídeme todo lo que quieres, Salomón no pidió riqueza, no pidió estar por encima de sus enemigos, no pidió grandeza, pero pidió sabiduría. Sin embargo, el epílogo de la vida de Salomón es un epílogo triste. Dice la palabra de Dios allí en Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Versículos 1 al 8. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, las mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. ¡Qué lamentable! Este hombre que tenía todo el campo abierto para terminar bien su carrera, triste y lamentablemente, al final de la carrera está experimentando un fracaso rotundo. ¿Y dónde comenzó ese fracaso? Comenzó tiempo atrás, cuando él empezó a coleccionar mujeres impías para su harén. Dice allí claramente que tuvo 700 mujeres reinas. Las mujeres reinas eran las mujeres con quienes el poderoso podía tener hijos, y los hijos tenían el carácter de ser descendientes del rey. Las mujeres reinas estaban para dar hijos al rey, pero además de eso tenía 300 concubinas. Eran 700 las mujeres reinas y 300 las concubinas. Las concubinas eran las mujeres que los poderosos tenían con el único propósito de experimentar placer. Y Salomón tenía 300 de estas mujeres. Y triste y lamentablemente dice el texto, y sus mujeres desviaron su corazón. El yugo desigual, el yugo desigual. A veces los jóvenes, cuando se les habla del yugo desigual, dicen, ¿por qué es que Dios está en contra de mi felicidad? ¿Por qué es que Dios está en contra de mi buen futuro? Yo he encontrado a este muchacho, cierto que no es creyente, pero es mejor que los creyentes. Es más amable, es más simpático, es más atractivo, me trata mejor que mis amigos creyentes que conozco. ¿Por qué es que Dios está en contra de mi felicidad? Y cuestionan a Dios de esa manera. Y cuestionan también el consejo de los pastores, el consejo de los padres. Y tratan de mantener su voluntad de una unión desigual, un yugo desigual con el incrédulo. ¿Sabe? No es que Dios quiera coartar nuestra felicidad. Es que Dios sabe dónde termina toda unión desigual, todo yugo desigual. Dios sabe que termina en bancarrota para el creyente. Dios sabe que termina con un creyente derrotado, con un creyente atado de pies y manos para no poder hacer nada en la obra del Señor.
para no poder ser utilizado por Dios, para traer gloria a su nombre. Dios sabe eso. Y por eso es que Dios en su palabra dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. No es que Dios esté tratando de coartar nuestra felicidad. No es que Dios esté opuesto a que nosotros seamos las personas más felices en la tierra casándonos con esta persona que, aunque no es creyente, la amo tanto. No, es que Dios quiere protegernos. Los mandamientos de Dios en su mayoría son para protegernos de potenciales peligros. Y Satanás es tan astuto cuando está ganando terrible ventaja en la iglesia por medio del yugo desigual. Allá estudiando en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina, yo conocí a un muchacho que tenía todo el mundo por delante para servir al Señor. Una inteligencia privilegiada, una capacidad para comprender la palabra del Señor envidiable, un dinamismo incomparable para el servicio al Señor. Era ese tipo de persona que donde estaba la gente estaba alrededor de él, porque era un líder nato. Tanto potencial, tanto para dar para el Señor. Y algún momento este joven se enamoró locamente de una mujer impía. Y a pesar de todo consejo, a pesar de toda advertencia, a pesar de que tanta gente le habló, este hermano fue adelante con sus planes y se casó con esta mujer. El matrimonio duró 5 años. A los 5 años, esta mujer lo abandonó y se fue con otro hombre. Y él se quedó con una niña. Y lo que es más triste, con su vida destruida, sin posibilidades de servir al Señor, sin posibilidades de utilizar todo lo que el Señor le había dado para su servicio. Eso es lo que Dios quiere evitar cuando advierte en su palabra en cuanto al yugo desigual. No es que Dios esté tratando de coartar nuestra felicidad. Dios es sabio y Dios quiere evitar que caigamos en un pozo profundo del cual será difícil salir. Satanás es muy hábil. Hablando a los jóvenes, yo les digo, tengan cuidado porque Satanás saca brillo a las incrédulas. Porque así es. Porque los chicos de la iglesia saben lo que dicen. No, yo tengo que mirar a las chicas incrédulas, me dicen, porque las chicas de la iglesia son todas feas. Entonces, claro, como en la iglesia todas son feas, entonces hay que mirar afuera, hay que mirar a las incrédulas, y allí sí que hay mujeres hermosas. Pero yo le digo, ten cuidado, porque Satanás es muy astuto. Satanás está allí sacando brillo a las mujeres incrédulas para que aparezcan hermosas, para arrastrar y engañar a los creyentes. Y lo mismo sucede a lo inverso. Satanás saca brillo a los incrédulos, mis queridas hermanas, para que usted quede con la boca abierta diciendo, ay, pero qué hermoso que es, pero qué amable, pero qué servicial. Es mejor que cualquier creyente que conozco. Entonces vamos a tener una relación de enamoramiento y después nos casamos. Y peor, Satanás a veces mete en la cabeza de los jóvenes el pensamiento de que no hay problema, cierto que por ahora es incrédulo, pero algún momento yo lo voy a ganar para Cristo. Y ya no va a haber ningún yugo desigual, porque los dos seremos del Señor. Falso. Satanás nos mete eso en la cabeza, pero eso no resulta. Haga usted un estudio de los casos de yugo desigual y encontrará que en un mínimo porcentaje el incrédulo llegó a los pies del Señor después de haberse casado en yugo desigual. El altísimo porcentaje es de que el creyente abandone los caminos en los cuales fue criado, que el creyente deje los principios espirituales que antes defendía y viva como si fuera un impío, en calidad de juguete del mundo. Tenga cuidado. Hace poco tiempo atrás vino a mi oficina una hermana que ya tiene sus años. En Ecuador decimos que son solteronas a las chicas que ya tienen cierta edad y no encuentran una pareja para casarse. Entonces, esta hermana vino y dijo,
¿Sabe, pastor? Hay este hombre que es muy sabio, muy conocedor, es muy tierno, muy cariñoso, tiene todo lo que yo como mujer desearía ver en un hombre. Pero hay un problema. El único problema es que él no es creyente. Qué triste. Y a veces cuando está esa presión de ya tengo que casarme, porque ya me estoy quedando viejo, o ya me estoy quedando vieja, dicen las chicas, ya es el momento de casarme. Entonces no importa quién aparezca en el camino. Puede ser que sea un alcohólico, no importa. Total, necesito a alguien que me dé hijos y punto. ¡Qué triste! En Ecuador hay este dicho también. Dicen que las solteronas, cuando ya no tienen oportunidad de casarse, se han quedado para vestir santos. Ese es el dicho. Es una solterona que se ha quedado para vestir santos. Pero alguien le ha puesto un complemento que tiene mucho sentido. Ha dicho, es preferible quedarse a vestir santos que casarse con alguien a quien se tenga que desvestirle siempre porque está borracho. ¿Se da cuenta? Es preferible desvestir santos o vestir santos que desvestir borrachos. Sí, Satanás es muy astuto. Él trata de debilitar y con Salomón lo hizo. Ahora, siempre hay una consecuencia funesta de esa acción. Mire lo que sucedió con Salomón, volviendo a Primera de Reyes capítulo 11. Dice que Salomón edificó lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Fíjese cómo fue arrastrado Salomón en la idolatría. Alguien de no esperar, pero a causa del yugo desigual, Salomón llegó al extremo de ser un hombre idólatra, practicante, porque dice que él edificaba altares a dioses paganos y quemaba incienso a esos dioses paganos. Ahora, ¿qué hizo Jehová? Mire lo que dice el versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y se lo entregaré a tu siervo. Mire, Dios no es un Dios contemplativo. Cuando el hombre desobedece en ese principio de no unirse en yugo desigual con el incrédulo, Dios juzga con severidad esa situación. En el caso de Salomón, eso significó que el reino iba a ser dividido después de que él muera. Y note cómo el pecado de Salomón no solamente afectó a Salomón, el pecado afectó también a todo el reino, porque esa división entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur fue el caldo de cultivo para todo tipo de violencia en el reino de Israel, y guerras, y crímenes, y asesinatos. Fue terrible. ¿Pero dónde comenzó eso? Comenzó con Salomón, un hombre poderoso, que conociendo la voluntad de Dios en cuanto a mantenerse puro y santo en su relación con el sexo opuesto, este rey se desvió tanto que tomó 700 mujeres reinas y 300 concubinas,
la mayor parte de ellas extranjeras, mujeres impías. Y no sufrió solamente él, sufrió también todo un pueblo como consecuencia de la mala decisión que él había tomado. ¿Sí? Dios es celoso de la santidad. Y cuando el hombre pisotea sus principios, Dios normalmente va a juzgar con severidad. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No sufrirá solamente el que se une en yugo desigual, sufrirán los hijos. Y qué triste es ver a los hijos inmersos en una terrible discusión entre los padres. Ella quiere bautizar a los niños apenas nacen. Él dice, no, hay que esperar que sean creyentes para bautizarles. Y empieza una terrible lucha entre los dos. ¿Y quiénes están en medio? En medio de la lucha entre el fuego cruzado están los hijos sufriendo la consecuencia del error de sus padres. Así es este pecado, el pecado del yugo desigual. Y eso es lo que estaba sucediendo también en la época en la cual el profeta Malaquías está escribiendo. Y esto nos trae justamente al pasaje que tenemos para estudiar en esta mañana. Vayamos a ver el relato histórico de lo que estaba sucediendo. Se encuentra en el libro de Esdras, Esdras capítulo 9. Busquemos allí en nuestras Biblias, libro de Esdras, para que la palabra del Señor nos muestre a detalle qué es lo que estaba sucediendo en la época que Malaquías escribe su libro. Esdras capítulo 9, versículos del 1 al 4, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Qué va a hacer Esdras cuando escucha esto? Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Mire la situación. No solamente el pueblo, sino también los sacerdotes y los gobernadores, la gente que estaba en autoridad, fueron por el mismo camino de unirse en yugo desigual con mujeres paganas. Y eso es terriblemente malo. Y la reacción de Esdras nos muestra cuán malo es. Porque Esdras básicamente está actuando como si se hubiera muerto su mejor amigo. Esdras realmente está de duelo. Cuando había profundo dolor por la muerte de un ser querido, la gente reaccionaba como Esdras reaccionó, rasgando su vestido y su manto, arrancándose pelos de la cabeza y de la barba y angustiándose en extremo. Para Esdras el yugo desigual que estaba prevaleciente allí entre el pueblo de Israel era tan grave, la situación era tan angustiosa que él reaccionó como si alguien se hubiera muerto, como que estuviera de duelo. Es que tiene razón Esdras, porque el yugo desigual es terrible. El yugo desigual acarrea a la persona a una situación que es difícil levantarse. Contados son los casos que por la gracia y misericordia de Dios han podido levantarse después de haber caído en cometer este pecado del yugo desigual. Porque la gran mayoría, una vez que cae, es difícil que se levante y vive permanentemente postrado hasta que tiene que salir de este mundo. No es extraño que Esdras esté reaccionando de esta manera, como que está de duelo, como que alguien ha muerto.
porque en realidad ha muerto la dignidad, ha muerto la santidad, ha muerto la separación que Dios demanda entre los que son de Él y los que no son de Él. Y Esdras tiene tanta razón de manifestar esa reacción de dolor ante lo que estaba sucediendo. Lo mismo aparece en Nehemías. Dejemos ahora que sea Nehemías quien nos muestre lo que estaba sucediendo allí en la época en que Malaquías escribe su libro. Vayamos a Nehemías capítulo 13, versículos 23 en adelante. Dice así: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Mire, aquí Nehemías no andaba tampoco con rodeos. Esdras se tiraba a él los pelos, pero Nehemías fue un poco más allá. Nehemías les arrancó los cabellos a los que cometieron el pecado de yugo desigual. Lo dice claramente allí, versículo 25, reñí con ellos y los maldije. Nehemías realmente estaba enojado. Maldije no significa insultarlos, significa condenarlos a destrucción. Los maldije a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. ¿Se puede imaginar a Nehemías? Yo pienso ahí con el pie en el cuello y dale a tirar los cabellos. No vuelvas a hacer eso. Así es. Es que la situación es tan crítica. La situación es terrible. No debe sorprendernos ni la reacción de Esdras ni la reacción de Nehemías, porque ellos sabían lo que potencialmente puede hacer el que una persona se una en yugo desigual con el incrédulo. Sí, realmente era triste la situación. Entonces es en esas circunstancias, mis queridos hermanos, que entra el profeta Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 2. Y él va a estar reprendiendo esa conducta impropia del pueblo y de los sacerdotes. Encontramos en Malaquías capítulo 2, versículo 10 y 11, la reprensión de Malaquías. Dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Interesante que el pueblo sabía lo que Dios había ordenado en cuanto a la separación entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 34. Vamos al libro de Éxodo capítulo 34. Hablando de la separación que debe haber entre el pueblo escogido de Dios y los que no son pueblo escogido de Dios. Éxodo capítulo 34, versículos 14 a 16, dice lo siguiente: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Ese es el mandato de la palabra de Dios.
Pero sin hacer caso a ese mandato, el pueblo de Dios en la época de Malaquías entró por esa senda del yugo desigual, de casarse en yugo desigual. Y Malaquías, confrontando esta conducta impropia del pueblo, dice que esa conducta atenta contra el hecho de que tenemos un mismo Padre y que hemos sido creados de un mismo Dios. Eso es lo que la palabra del Señor muestra en cuanto al pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Mire lo que dice Isaías, libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Isaías, capítulo 64, versículo 8, dice la palabra del Señor. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así es como se veía el pueblo de Israel ante Jehová. Lo veían a Él como nuestro Padre, lo veían a Él como el barro que está en formación y el artista, el artífice es Jehová. Pero cuando el pueblo se une en yugo desigual, está atentando contra ese hecho, sabiendo que Jehová es el Padre, sabiendo que han sido creados por Dios. Al unirse en yugo desigual, atentan contra eso que Dios ha hecho exclusivamente con ellos. Pero tiene más la palabra del Señor. Dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Note, el yugo desigual es una forma de conducta desleal. ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Dice. Y yo me estaba preguntando, ¿cómo es posible que el yugo desigual atente contra otro? ¿Sabe cómo? Porque el yugo desigual debilita. El yugo desigual hace débil a una iglesia. Cuando en una iglesia los jóvenes, tanto hombres como mujeres, desobedecen el mandamiento de Dios y se unen en yugo desigual, están debilitando a la iglesia. Y cuando la gente del pueblo de Israel se unía en yugo desigual, estaba debilitando al pueblo de Israel, porque Satanás está tomando ventaja de esto para meterse, para causar daño, para hacer un problema al pueblo. Por eso dice la palabra del Señor, que unirse en yugo desigual es equivalente a portarse deslealmente el uno contra el otro. Y también dice, profanando el pacto de nuestros padres. El yugo desigual también es una profanación del pacto. Israel hizo pacto con Dios allí en el desierto. Y parte de ese pacto era que los hijos de Israel no iban a dar sus hijas para que se casen con incrédulos. Y que los hijos de Israel no debían tomar hijas de paganos para casarse. Era parte del pacto. Pero cuando el pueblo de Israel caminó en esa senda del yugo desigual, como dice acá la palabra del Señor, ellos profanaron el pacto de sus antepasados. Profanar, el verbo profanar significa tratar algo que es sagrado de una manera indigna. Eso significa profanar. Y eso es lo que hicieron aquellos que cayeron en este pecado del yugo desigual. Trataron lo que es sagrado de una manera indigna. Profanación. No piense que es un asunto liviano. No piense que es cualquier cosa unirse en yugo desigual con el incrédulo. Es profanación de un pacto. Y ay de aquel que profane lo que es sagrado delante de Dios. Versículo 11 dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Aquí vemos más evidencias de lo horrendo de este pecado del yugo desigual. Dice que es una prevaricación, prevaricó Judá. Cuando habla acá de Judá, no está hablando de el hijo de Jacob, está hablando de todos aquellos que siendo judíos se casaron en yugo desigual. Prevaricó Judá. Ese verbo prevaricar en realidad es un verbo bien interesante. Viene de una raíz hebrea, nos dicen los que entienden este idioma, que significa cubrir la identidad propia con un manto. Eso es lo que significa prevaricar. Cubrir la persona con un manto. Y denota
actuar engañosamente, así como algunos terroristas antes de hacer sus ataques de terrorismo se cubren el rostro para que no se les distinga quiénes fueron. Prevaricar significa eso. Prevaricar significa ocultar la identidad para actuar engañosamente. Actuar engañosamente significa traicionar, significa ser desleal, significa falsedad, deslealtad. Eso es lo que significa prevaricar. Y eso es lo que hizo Judá. ¿En qué manera? Cuando se unió en yugo desigual con el incrédulo. Es una prevaricación. Es actuar deslealmente. Es atentar contra el bienestar del otro. Porque todo el grupo se debilita. Porque toda la iglesia va a sufrir como consecuencia del pecado de unirse en yugo desigual. Pero no solamente es prevaricación. Dice, en Jerusalén se ha cometido abominación. Mire, es como si a Malaquías le faltaran palabras para mostrar lo horrendo, lo terrible del yugo desigual. Dice que es prevaricación, ahora dice que es abominación. Abominación significa algo moralmente sucio, algo horrendo. Se utiliza esta palabra para hablar de la idolatría. Ningún creyente diría, yo soy un idólatra. Pero el momento que se casa en yugo desigual está cometiendo algo equivalente a la idolatría, porque tanto el yugo desigual como la idolatría son abominación a los ojos de Jehová. Es prevaricación, es abominación. Y más adelante dice que es profanación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Cuando acá habla de el santuario de Jehová que él amó, no está refiriéndose al templo de Jerusalén. El santuario de Jehová que él amó se refiere al pueblo de Israel, se refiere al pueblo escogido de Dios. Allí Dios esperaba santidad en ellos. Pero triste y lamentablemente, en lugar de encontrar santidad en ellos, estaba encontrando que eso se había profanado. Se había tratado de una manera vil a algo que era sagrado. Por eso dice, han profanado el santuario de Jehová que él amó. Triste es eso. El pueblo escogido de Dios es el objeto del amor de Dios. Y no hay nada que hiera más a Dios que alguien atente contra algo que él ha amado. Nosotros que somos casados podemos ser muy pasivos cuando somos atacados nosotros mismos. Pero cuando el ataque viene contra nuestra esposa, ese es un asunto muy difícil. ¿Por qué? Porque ella es el objeto del amor. Ella es la niña de mis ojos. No quiero que nadie hable mal de ella. No quiero que nadie la insulte. No quiero que nadie la denigre. Porque es la niña de mis ojos. Es el objeto de mi amor. Y así el pueblo de Israel era la niña de los ojos de Dios. Era el objeto del amor de Dios. Pero por medio de las uniones desiguales, el yugo desigual, se estaba atentando contra el objeto del amor de Dios. Por eso es que el texto dice, han profanado el santuario de Jehová que él amó. Y eso es algo terrible. Y se justifica la indignación de Jehová y la manera como él reacciona cuando eso sucede. Eso es lo que pasa. Qué reprensión tan clara y directa. Jehová, por medio de Malaquías, está diciendo al pueblo, ustedes piensan que no hay problema en unirse en yugo desigual. Pues yo tengo noticias para ustedes. Quiero decirles que unirse en yugo desigual atenta contra el pacto, atenta contra el hecho de que somos de un mismo Dios, un mismo Creador. Es prevaricación, es abominación, es profanación. No es cosa ligera el yugo desigual. Ahora eso fue para aquellos de la época de Malaquías, pero es también para nosotros hoy en día. Porque así como ellos tenían su pacto, nosotros también tenemos nuestro pacto. Y en parte de nuestro pacto, 2 Corintios 6:14, Dios es claro cuando dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Y cuando hoy en día un creyente
se une en yugo desigual con el incrédulo, Dios también lo mira como un atentado contra el pacto, como un atentado contra Dios. Lo mira como una prevaricación, lo mira como una abominación, lo mira como una profanación. No es un asunto ligero, no es un asunto fácil, sencillo, esto de caer en el yugo desigual. Es la reprensión que Malaquías está haciendo. Y después, en el versículo 12, encontramos la retribución a los que se han atrevido a actuar de esa manera. Malaquías 2:12 dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Allí está la justa indignación de Jehová. Dice claramente: cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Así es como Dios reacciona ante el yugo desigual de su pueblo. Cortar de las tiendas de Jacob significa sacarlo, matarlo, condenarlo a muerte, como quiera que usted lo llame. Eso es lo que significa, y a eso se refiere. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. La magnitud del castigo es acorde con la magnitud de la falta cometida. La falta cometida es tan grave que demanda un castigo igualmente grave. Por eso es que dice que Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Tal vez no morían en el acto después de casarse, pero la vida estaba en una situación tan deplorable. La consecuencia de ese pecado era tan seria que acarreaba la muerte de aquellos que cometían ese pecado. Así de serio es Dios ante el pecado del yugo desigual. Y ese castigo va a ser sin contemplaciones. Por eso es lo que dice al final del texto: al que vela y al que responde. En Ecuador decimos al que pica y al que repica. A todos aquellos que están involucrados. Es como si hoy dijéramos al actor, al cómplice y al encubridor. Todos. No hay contemplaciones. Porque puede ser que no estemos en el acto, pero puede ser que estemos promocionando el acto, o puede ser que estemos encubriendo el acto. Y Jehová, en su reprensión al pueblo, hablando de la retribución, está diciendo: el castigo será para todos aquellos que tengan alguna parte, alguna participación en este pecado del yugo desigual. Al que vela y al que responde. Y esta última parte me llamó tanto la atención. Y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Eso puede ser entendido de dos maneras. Número uno, puede ser entendido en el sentido de que los sacerdotes estaban también metidos en este problema, como en realidad lo confirma el relato en el libro de Nehemías. Porque sí, los sacerdotes estaban también uniéndose en yugo desigual. Y ellos eran los que presentaban y ofrecían ofrendas. Y lo que está diciendo Dios es: no habrá perdón, ni siquiera para los sacerdotes. Esa es una forma de entender. Pero hay otra forma de entender un poco más sutil. Y mire esto, cuando acá habla de al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos, parece ser que el pueblo de Israel en aquella época estaba con esta forma de pensar: me gusta esta mujer incrédula, me voy a unir a ella, me voy a casar con ella. Yo sé que eso es pecado, yo sé que la ley de Dios no lo permite, pero de todas maneras lo quiero hacer y lo voy a hacer. Total, después llevo mi sacrificio al templo y con eso arreglo todo. Pensaban que con un sacrificio, e inclusive tal vez con un sacrificio de un animal ciego, o cojo, o enfermo, podrían aplacar la ira de un Dios santo ofendido por el pecado. Mire la dureza del corazón del hombre.
Y lo mismo sucede con nosotros hoy en día. Cuando sabiendo que estamos haciendo algo mal, igualmente lo hacemos, confiados de que después de cometer el pecado, lo confesaremos, seremos perdonados y no ha pasado nada. Qué triste. Eso pasa hoy en día. Pero la palabra de Dios dice no. El castigo va a ser sin contemplaciones. Al que vela y al que responde. Y aún al que piensa esconder su pecado detrás de un sacrificio. Aún al que piensa que con tal de confesar el pecado ya todo se va a arreglar y no hay problema. Como decimos en nuestro país, lo bailado no me quita a nadie. Así somos. Eso nos pasa. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice, no tendré contemplaciones. Mi castigo será para todos aquellos que han osado burlar mi pacto, que han cometido prevaricación, han cometido abominación, han cometido profanación. Graves esas 4 cosas en su mente, especialmente jóvenes. Y ustedes jóvenes de seminario, no piensen que están exentos de esto. Graves en su mente esas 4 cosas. Atentado contra el pacto, abominación, prevaricación, profanación. Así es como cataloga Dios al yugo desigual. No es cosa ligera. Que el Señor en su gracia sea poniendo esta palabra en nuestro corazón para que la vivamos en la práctica. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Dios, por la manera como tú nos hablas tan claramente, con ejemplos para que veamos lo horrendo de caer en el yugo desigual. Te agradecemos porque algunos de los que estamos aquí hemos sido librados de esto, no por nuestra habilidad, pero por tu gracia y tu misericordia. Pero clamamos por tantos otros jóvenes, varones, señoritas, que todavía tienen que luchar con esto. Oh Padre, que ellos reconozcan lo terrible que es ante ti el caer en el yugo desigual y que puedan hacer un compromiso sincero en tu presencia para vivir en santidad y en obediencia a ti. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.